Y vamos con un mercado que enfrenta la última jornada de negociación de la semana y viendo además cómo los principales índices europeos están cotizando con subidas. Javier Echeverry, analista de mercados, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, fotografía, ¿cómo lo estás viendo en este arranque después de haber visto al S&P entrando en corrección? 4% lo que caen en la semana los índices de Wall Street. ¿Qué esperamos? Bueno, pues esperamos lo que llevamos toda la semana esperando, viera un poco ese rebote, esa corrección de mercado, que es lo que yo llevo diciendo toda la semana, que vamos a ver probablemente a finales de esta semana, es decir, hoy a final de cierre de mercados, o a principios de la semana que viene, donde vamos a empezar a ver cómo los índices repuntan, vemos de nuevo esa alegría y montaremos esa trampita de mercado, en la trampa en la que vemos cómo los índices suben un 2, un 3, un 4, un 6% en pocas sesiones y donde todos los inversores van a decir, qué bien, ya está, se acabó, era una pequeña corrección, no era la hecatombe que parece que se nos viene encima, meterán dinerito en mercado y a partir de ahí, pues lógicamente vendrá una corrección mucho más fuerte para quedarse con todo ese dinero al final de la gente que lleva menos tiempo, que conoce un poquito menos cómo funcionan los mercados. Al final, lo decíamos, ¿no? El relato es un poco lo de menos, lo más importante es que si echamos la vista atrás, vemos un S&P 500 con una subida absolutamente tremenda y que necesita de una corrección. ¿Y hasta dónde necesita la corrección? Pues la necesita hasta 4.800 puntos. Y claro, estamos hablando de que desde máximos esto supondría una caída, pues lo que decíamos, de un 20%, 21,95%. Y esto hace que desde el punto actual pues supusiera una caída aproximadamente de un 12% más, un 13% más o menos. Bueno, tendremos que verlo. En principio, eso es un poco la expectativa que yo tengo con respecto a los mercados globales, partiendo un poco del S&P 500 de Estados Unidos y de un poco cómo está la situación, ¿no? Y es que nos está dando claramente esa sensación la parte del dólar, del eurodólar. Fíjate que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que Trump necesitaba debilitar el dólar, como fuese un poco con dos objetivos. El primero era, lógicamente, marcar cómo Estados Unidos iba a equilibrar esa balanza comercial tan complicada que estaba pegando muy duro. Fíjate que todavía le queda ese estirón hasta el 1.10 aproximadamente y lo hablamos en las últimas sesiones. En las últimas sesiones nos encontramos, pues que, fíjate, en una, dos, tres sesiones prácticamente nos hemos visto una subida importantísima perdón, que estoy en semana, voy a pasar a diario, esto era por lo que me descuadra, aquí está. Nos encontramos aquí, eso es, ahora sí. Desde el 1.05 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones, es decir, una semanita, nos encontramos con una subida que venía desde la base de este 1.04, rompimiento en 1.05, hasta llegar a tocar el 1.0946. Ahora tenemos una pequeña corrección. Bueno, probablemente seguiremos subiendo hasta esta zona de acumulación, que no tiene por qué ser exactamente el nivel de Fibonacci que habéis marcado en el gráfico, sino que será esta zona de acumulación, puede ser un poquito más arriba hasta el 1.11, puede ser un poquito más abajo hasta el 1.1050, bueno, va a estar un poco dentro de esa zona de confluencia de precios donde oferta y demanda se cruzan y se entienden mucho mejor, pero es que ya lo publicábamos en LinkedIn con esa caricatura que os mostraba la semana pasada de Trump rompiendo el dólar y como veis, pues básicamente es un poco lo que está haciendo. Como decíamos, ¿con qué objeto? Primero, equilibrar balanza comercial y hacer más competitivo todas las exportaciones de Estados Unidos. No nos olvidemos que el juego de Trump con los aranceles no es otra cosa que básicamente tener herramientas para negociar de manera extremadamente agresiva con el resto de países, porque lo que él quiere en definitiva, pues lógicamente es que la producción de Estados Unidos se base más en Estados Unidos, por tanto, se haga un poquito más fuerte la economía y el consumo interno, ese ciclo de las familias y el consumo, y por otra parte, pues lógicamente todas las exportaciones que tiene que hacer Estados Unidos que sean más accesibles al resto de países que compran los insumos estadounidenses. Por otra parte, cuando bajamos el dólar, lo que conseguimos es que esa deuda tan brutal en la que se viene moviendo el dólar, nada más y nada menos que 36,22 trillones, baje un poco la parte de los intereses.
¿Por qué tiene que bajar? Pues porque, fíjate, tenemos un presupuesto de Estados Unidos, una de las mayores potencias del mundo, por no decir la primera potencia mundial en defensa, con 850.000 millones, que tiene que pagar unos intereses de su deuda de 36,22 trillones, de nada menos que 870.000. Es decir, tiene 20.000 millones más que pagar por intereses que su presupuesto de defensa. Esto ya nos dice bastante. Si lógicamente depreciamos el dólar, esa deuda se hace mucho más pagable y por tanto es mucho más fácil hacer que el flujo del capital rinda más, hacer que el dinerito estire un poco más. Mirando este escenario y como ponía sobre la mesa, acuérdate que lo veíamos, ¿no? Tras ese lunes intenso con el que arrancábamos la semana, Javier, precisamente, esos objetos claros que Trump tiene puesto en el mercado. Y sobre el blanco arancelario, bueno, hemos tenido de hecho resultados de BMW, a esta hora se está relajando lo que ha sido el primer compás de sesión, donde ha caído y mucho, pero más allá de ese movimiento intradiario, ahora retrocediendo el balance del año pasado, preparándose el sector automovilístico para el blanco arancelario. Ferrari decía el otro día, estamos preparando ya contramedidas, estamos preparados, Porsche también se manifiesta, BMW advirtiendo también el impacto de la escalada comercial. No sé en este punto, ese sector automovilístico u otros también muy pendientes de esas exportaciones a Estados Unidos, porque lo podemos ver en muchos más, ¿no? Como esos alimentos, como ese alcohol y ese lujo, por ejemplo. ¿Cuál es tu mirada a la hora de mirar esos sectores claves? Pues fíjate que dentro del sector automoción, que tú mencionabas muy bien, hablando pues un poco de BMW, de Volkswagen, que es la verdadera perjudicada en estos últimos años, porque esto está ahora como muy de moda, hablar de BMW, de la parte de automoción en Europa, pero es que la automoción en Europa lleva ya 2, 3, 4 años con graves problemas, no es una cosa nueva. Evidentemente los aranceles vienen a marcar un poco a poner la puntilla a ese sector que en Europa está siendo realmente muy complicado estos últimos años. Ferrari, por ser además de sector automoción, ser además sector lujo, porque no nos olvidemos que los Ferraris se consideran lujo también, tenemos una fotografía bien distinta al resto del sector de automoción en Europa. Y fíjate cómo efectivamente el gráfico nos marca una subida absolutamente espectacular en Ferrari. Vemos claramente cómo en los últimos, desde el 22 hasta principios de este año, hemos visto una subida del 203%. A cualquiera que se le diga que el sector de la automoción en Europa ha tenido desde el 22 hasta ahora un 203% de revalorización, pues le va a costar creérselo. Bueno, cuando hablamos de este tipo de valores hay que entender un poco también esos juegos que, como tú muy bien decías, habrá que ajustarlos un poco a esas nuevas medidas de aranceles que está marcando el amigo Trump. Pero desde luego hay una cosa que está muy clara, y es que Trump lo que busca son cartas, son en definitiva herramientas para poder imponer en sus negociaciones internacionales todo aquello que desee, y por tanto, para conseguir todo aquello que desee y cumplir con sus votantes, to make America great again, hacer de nuevo América grande, lo que tiene que hacer es conquistar, es conseguir más territorios, como hablamos esta mañana justamente de Groenlandia, que veíamos esa comparecencia de prensa complicadísima. Bueno, en definitiva está intentando mostrar ese músculo por encima, no solamente financiero, sino internacional, sino bélico, y conseguir mostrar ante su electorado que efectivamente va a conseguir hacer América grande de nuevo. Pero no se nos olvide que este señor, aparte de jugar un poco esas cartas tan bestias, está siendo absolutamente ninguneado por la situación de la prensa, de la SEC, en la que hemos visto cómo ha creado una serie de tokens que han funcionado francamente mal, y nadie dice nada. La SEC, que debería un poco ver esta situación con el World Liberty Financial, no ha dicho nada. Hemos visto cómo Milei durante 2 días apoyó ese token Libra, tiene ahora investigaciones por fraude en Argentina, tiene que responder a según qué cosas, y nos encontramos este token que ha creado justamente Trump con sus hijos, que ha tenido más de 110 millones de pérdidas
en la creación de distintos inversores y no hay ningún problema. Aquí os dejo el gráfico en pantalla para que veáis lo que ha sido la creación del token World Liberty de Trump, absolutamente brutal. World Liberty Financial, para ser exactos. Vemos el token que apoyó Milei y vemos un poco la misma situación, ¿no? Pero claro, Milei afronta determinado tipo de situaciones y Trump en Estados Unidos, ni siquiera la SEC, el organismo regulador más severo, más estricto del mundo, no dice ni Pamplona. Y aquí estamos viéndolas venir, como digo yo, a trumpazos, encontrándonos con toda esta situación donde Trump hace y deshace a su antojo y parece que nadie tiene bemoles para decirle, oiga, usted aquí se está apropiando, es que usted ha creado una cosa donde de repente han ido 110 millones a su bolsillo, al de sus hijos más concretamente, y no dice nadie nada. Por tanto, un poco la situación que estamos viendo de Trump hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? Y ver un poco todo lo que está haciendo en esas herramientas para luchar contra el mundo entero y tener cartitas para poder jugar en esas negociaciones súper agresivas y bueno, y mientras tanto en casa pues voy haciendo dinero por aquí y por allá y haciendo lo que yo considere. ¿Para qué hablar de la franja de Gaza y esa Riviera Gazatí que pretende hacer absolutamente brutal? Javier Echeverría, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, feliz jornada y muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana a todos. Muchas gracias.